Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto verles. Eh, hoy es martes 29 de abril del 2020 y es un gusto poder estar con ustedes ahora. Nos encontramos transmitiendo en vivo la reunión de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo. Nos da gusto que te puedas poner en contacto con nosotros. Ahora estamos usando Facebook por cuestiones técnicas para mayor facilidad en la transmisión, pero normalmente hacemos esta transmisión por medio de YouTube en el canal de la iglesia, solo que hoy requerimos hacerlo en Facebook. Pero el propósito es reunirnos hoy en el nombre del Señor. Es la reunión del día martes de nuestra congregación y por eso hoy estamos reunidos aquí para darle gloria, honra y alabanza al Señor. Agradecemos tu compañía, esperemos que se vayan conectando aquellos que se enteraron que íbamos a estar transmitiendo en vivo. Espero que nos estén viendo ahora. Agradecemos su compañía, agradecemos que estén ahora acompañándonos y vamos a dar inicio a la reunión. Hagamos una oración. Dispón tu corazón, dispón tu entendimiento, dispón tu vida, dispón tu pensamiento para que hoy el Señor hable a tu vida y seas bendecido y ministrado por la palabra de Dios. Así es que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor ahí donde estás. Cierra tus ojos por un momento y que el Señor esté bendiciendo tu vida. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Agradecemos este tiempo en tu presencia y la oportunidad que nos das de reunirnos. Aunque los templos ahora, los edificios ahora están cerrados, tu iglesia sigue reuniéndose a través de los medios electrónicos, por lo que te pido que tu palabra trascienda el tiempo y el espacio y llegue a cada corazón y que cada uno sea ministrado conforme tu palabra y tu espíritu sean guiados para ellos. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Sé tú quien habla, sé tú quien esté con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues es un gusto saludarles a todos los que se vayan conectando. Les agradecemos su compañía y esperamos que este mensaje del día de hoy sea de bendición para ustedes. Como ya lo he repetido muchas veces, los templos están cerrados. Los edificios donde la iglesia normalmente se reúne están cerrados, pero nosotros, la iglesia, no hemos cerrado. Seguimos trabajando, seguimos buscando al Señor, orando, pidiendo a Dios dirección, sabiendo que las cosas ahora que son más difíciles necesitamos una iglesia valiente, una iglesia que resista, una iglesia que esté en oración, que esté pidiendo e intercediendo por todos los que están a nuestro alrededor. Y hoy precisamente quiero compartir un tema esperando que sea de bendición para sus vidas, un tema que deseo edifique sus corazones. El tema del día de hoy es espera de tiempos mejores. La verdad es que la historia de la iglesia ha sido una historia complicada. A lo largo de los años ha enfrentado y ha vivido situaciones complejas, situaciones difíciles, que en ocasiones pareciera ser interminables o pareciera que no encontramos solución o cambio a nuestras circunstancias y por tanto no vemos que haya mejoras o mejores condiciones de vida para aquellos que buscamos a Dios. Perdón, estoy haciendo aquí una maniobra de conexión. Y nosotros nos encontramos siempre como iglesia en tiempos donde la situación se agrava en las sociedades y en las naciones. Cuando se agravan las situaciones, generalmente el mundo voltea a ver la reacción de la iglesia, qué es lo que la iglesia va a hacer, cómo va a actuar, qué está haciendo, qué ha dejado de hacer. Y siempre estamos en la mira porque están esperando que nosotros actuemos como consecuencia de lo que sucede. Y lamentablemente nos hemos convertido en una iglesia reactiva, es decir, reaccionamos a lo que acontece, reaccionamos a lo que va pasando. Si hay una catástrofe, la iglesia reacciona. Si hay una necesidad, la iglesia reacciona. Si hay una dificultad, algo por qué orar, por qué interceder, la iglesia reacciona. A lo largo de los años y de los siglos, la iglesia se ha vuelto una iglesia reactiva, es decir,
reaccionamos a los acontecimientos. Somos una iglesia que ve, que espera que suceden las cosas y entonces actuamos. Pero curiosamente la iglesia del primer siglo, la iglesia de los apóstoles, no era una iglesia reactiva, era una iglesia proactiva. Es decir, ellos ya estaban preparados para lo que pudiera acontecer. Es más, sabían lo que iba a acontecer, puesto que no solamente se habían preparado para ello, sino que además el Señor les había advertido y ellos creían fielmente a lo que el Señor había puesto en advertencia para ellos, tanto como en el mundo tendréis aflicción, el mundo los aborrecerá, serán perseguidos, si a mí me hicieron estas cosas, a ustedes también se las harán. Entonces todas esas advertencias que el Señor Jesús hizo con anticipación, antes incluso de su muerte, la iglesia, los apóstoles y los discípulos del primer siglo sabían que esto iba a acontecer. Nosotros creemos que la iglesia fue sorprendida cuando fue la persecución, o que fue sorprendida en Jerusalén cuando vino la crisis económica para la iglesia o para los santos en Jerusalén, pero podemos leer a Pablo, un apóstol que ya estaba preparado, y otros más, pero leemos a Pablo que se estaba preparando para llevarle a los hermanos en Jerusalén, porque ya estaban previstos de que esto probablemente sucedería. Así es que la iglesia del primer siglo no fue una iglesia reactiva, que reaccionaba a lo que estaba pasando. La iglesia de Cristo del primer siglo estaban proactivos, ellos estaban preparados para lo que aconteciera. Y de repente, por eso, cuando algo como lo que hoy estamos viviendo nos sucede o le sucede al mundo, el mundo voltea a ver a la iglesia, a ver si la iglesia está dispuesta a reaccionar respecto a lo que está aconteciendo, cuando nosotros debiéramos ser quienes estamos preparados ya para esto que está aconteciendo, y deberíamos de ser una iglesia proactiva, lista para actuar en consecuencia de lo que sucede. ¿Por qué razón no actuamos de esa manera? Porque no hemos aprendido a escuchar, a atender y a seguir las instrucciones de nuestro Señor. De hecho, en el libro de los Hechos, que es el pasaje que te quiero compartir en esta noche, esperando que sea de bendición para tu vida, entendiendo que algunos entran, se conectan y se van, y otros nos están acompañando, lo cual agradezco mucho y les envío un fuerte abrazo. Pero quisiera que me acompañaras hasta el final de esta enseñanza, porque estamos en espera de tiempos mejores. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro desarrollo respecto a nuestra proactividad respecto a lo que está sucediendo ahora? ¿Cómo como iglesia deberíamos responder y corresponder a lo que nuestras sociedades están esperando que la iglesia haga? No porque reaccionemos a lo que está aconteciendo, sino porque ya nosotros sabíamos lo que estaba aconteciendo, lo que estaba sucediendo, y estábamos preparados para ello. Así es que si me acompañas en tu Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, después de los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, te encontrarás el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. En el primer capítulo del libro de los Hechos, en el versículo 4 y 5, es el Señor Jesús quien está hablando con los apóstoles, con los discípulos. Está hablando con ellos después de haber resucitado. Recordemos que el mismo Señor Jesús ya les había anticipado que Él iba a ser asesinado, que iba a ser crucificado. Ya los había puesto en advertencia, ya les había anunciado lo que iba a acontecer, y había demostrado lo que Él mismo había dicho, que resucitaría al tercer día. Cuando los discípulos ven el cumplimiento de esta promesa, ellos están ahora más convencidos de que todas las promesas que el Señor Jesús había hecho y las que haría posterior a esto tendrían cumplimiento definitivamente. Dijeran mis amigos argentinos, sí o sí. No había error o equivocación en esperar el cumplimiento de cada una de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían visto el milagro de la resurrección, lo habían palpado con sus propios ojos, lo habían visto, como decía el apóstol Juan, mis ojos lo vieron
Entonces ellos habían comprobado la resurrección, estaban ahora con el Maestro, después de haberlo visto ser crucificado, ahora ahora mismo lo estaban experimentando, viviendo, palpando, tocándolo. El mismo Señor Jesús le dice a Tomás, después de que Tomás dice: mientras yo no pueda introducir mis dedos en sus heridas, yo no voy a creer que Jesús ha resucitado. Y entonces Jesús aparece, en ese momento se le manifiesta a Tomás y le dice: Tomás, aquí están mis manos, aquí están mis pies, yo mismo soy. Puedes, si tienes duda ahora, introduce tus dedos si hay alguna incertidumbre. Eso lo estaban experimentando los apóstoles, lo estaban experimentando los discípulos, y ellos estaban viviendo el milagro de la resurrección. Ahora es el momento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, es el momento en que el Señor Jesús es levantado, asciende al Padre, y ellos están ahí presentes. Y antes de que esto acontezca, antes de esta ascensión de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 4 les dice a ellos, estando con ellos, les dice, y estando Hechos, te estoy leyendo Hechos capítulo 1, versículo 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta es una promesa para ese momento, para lo que estaba por acontecer en no muchos días, y este acontecimiento ahora es una nueva noticia de lo que el Señor Jesús ya les había anticipado. Nuestro Señor Jesús les había anticipado que esto sucedería, les había dicho que esto iba a pasar, que iban a ser bautizados en el Espíritu Santo. El mismo Juan el Bautista, cuando Jesús viene a él, el mismo Juan expresa de Jesús que él es el que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego, que Juan solamente bautizaba en agua, pero que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Y era una promesa que se hacía, era una declaración que está en el libro de Ezequiel, que había acontecido en el Antiguo Testamento, que se había declarado, y que el pueblo de Israel estaba esperando el cumplimiento de esta manifestación del Espíritu Santo. Y cuando aparece Jesucristo, Él es el que dice: yo voy a bautizarlos con el Espíritu Santo. De hecho, les hace vivir una pequeña prueba o una llenura del Espíritu Santo. Todavía no era el bautismo del Espíritu Santo, pero sopla sobre ellos y ellos reciben el Espíritu Santo como una manifestación, como una prueba de la existencia del Espíritu Santo. Así es que ahora el Señor Jesús les dice a los discípulos: quédense en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, esperen ahí el cumplimiento de la promesa del Padre. Esperen, esta es una promesa del Padre, no es una promesa exclusiva de Jesús. Jesús, al contrario, Jesús está haciendo o está cumpliendo esta promesa que el Padre había hecho, que el Padre había anticipado, y que ahora ellos podrían experimentar en sus vidas la llenura del Espíritu Santo. Así es que el Señor Jesucristo les dice: esperen en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, ahí esperen y recibirán el bautismo del Espíritu Santo. Y más aún, interesante todavía, dentro de no muchos días. Recordemos que el Señor Jesús dijo: en 3 días resucito, en 3 días me levanto, en 3 días ya no estaré muerto, ya no estaré entre los muertos, seré la primicia de los resucitados. Así es que yo me levanto en 3 días. Y para sorpresa de los apóstoles, a los 3 días el Señor Jesús se levantó. No porque ellos no estuvieran creyendo lo que Jesús había dicho, sino que no lo habían visto antes y no estaban así como que esperando que el Señor Jesús viniera a ellos. Ellos no sabían cómo esto iba a acontecer hasta que les fue dada la noticia que nuestro Señor Jesús había resucitado, y fueron sorprendidos con esto. Pero ahora les queda claro que si les dijo que al 3er día se levantaba y lo cumplió, ahora cuando les dice dentro de no muchos días, ellos están seguros de que no pasarán muchos días. Y la siguiente fiesta por celebrarse entre los judíos era la fiesta de las semanas, o lo que hoy conocemos como la fiesta de Pentecostés, y era lo que estaba por acontecer. Y recordemos que Dios había dado testimonio de que las fiestas eran importantes para el cumplimiento de todas las promesas y de las manifestaciones de todo lo que Jesús dijo que haría. Así es que es interesante encontrarnos con esto, verlo, y ahora hay una promesa nueva, no porque fuera hecha por Jesús en ese momento, sino que ahora viene una estipulación de tiempo. Es decir, ahora viene un tiempo mejor.
Dios conoce los tiempos y Él sabe en qué momento han de acontecer las cosas. Nosotros somos los sorprendidos. Nosotros somos los que no entendemos los tiempos de Dios. Nosotros somos los que no comprendemos por qué pasa una u otra cosa y por qué tiene que dar tanto tiempo una cosa, o por qué hay cosas que suceden inmediatamente y hay cosas que tardan mucho tiempo. Hacemos oraciones que no tienen respuesta inmediata, pero algo que te quiero comentar ahora es que cada vez que tú haces una oración, cada vez que tú levantas una oración a Dios, en ese momento que oras a Dios, en ese momento te estás poniendo de acuerdo con Dios para que lo que oraste con fe, creyendo que Dios lo puede hacer en el nombre de Jesús, cuando tú oras, te estás poniendo de acuerdo con el Padre para que en el cielo y la tierra suceda lo que tú estás pidiendo. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice, les enseña a los discípulos a orar, y entre la oración que casi todos ustedes y yo conocemos, cuando dice el Padre Nuestro, el Señor Jesús hace una oración diciéndole al Padre, Padre, quisiera no repetir toda la oración, pero vamos a hacerlo. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Este punto es el momento del acuerdo, de la oración entre lo que tú estás pidiendo en la tierra con lo que está sucediendo en los cielos. Es importante que podamos entender y podamos ver que cuando nosotros oramos y cuando hacemos una oración a Dios, te estás poniendo de acuerdo con los cielos. Quizás no veas tu respuesta inmediata al momento de tu oración, porque incluso hay quienes quisiéramos que cuando hacemos la oración tuviéramos una ficha de vuelta de parte del cielo donde nos diga, bueno, para tal fecha tendrá cumplimiento tu petición, o tendrás la respuesta del cielo, o vendrá lo que tú pediste o el milagro que esperabas, y quisiéramos que nos dieran una boleta donde dijera fecha y hora del cumplimiento de la respuesta a tu oración. Pero no recibimos eso. Lo único que nos queda es la confianza y la certeza, la fe de que lo que oraste sucederá, y sucederá no porque tu oración fue sorprendentemente efectiva, sino sucederá porque tuviste fe, porque le creíste a Dios, porque te presentaste con un corazón humilde, sabiendo que lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús te será hecho si lo crees. Y esa es nuestra garantía, ese es lo único que tenemos para asegurarnos de que nuestras oraciones tengan una respuesta. Por eso de pronto nos encontramos en momentos en que oramos y no vemos la respuesta, no vemos lo que Dios está respondiendo a tu oración, porque no logramos conectarnos al tiempo de Dios y saber que hay un tiempo para una mejor situación, o que viene un tiempo mejor a lo que estás viviendo en este momento. Creo con todo mi corazón que Dios tiene un mejor tiempo para nosotros. Creo con todo mi corazón que Dios ha preparado momentos mejores para nosotros, pero hay condiciones en las que Dios nos dice o nos especifica algo que tenemos que hacer para que eso tenga cumplimiento. No es que Dios te pida una cuota por cubrir para responder a tu petición. Esto debe de quedarte claro. Mucha gente piensa que hay que pagar una cuota, que hay que añadirle al sacrificio de nuestro Señor Jesús, que tienes que hacer un sacrificio mayor. Hay una palabra que a mí me da muchas vueltas en la cabeza y en el corazón, que se usa mucho entre los cristianos, que dicen hay que pagar el precio. La verdad es que eso de pagar el precio a mí no me queda muy claro a qué precio hay que pagar. Porque si algo me queda clarísimo, es lo que la Biblia dice, que nuestro precio y nuestra redención ya fue pagada por Jesucristo. Entonces, si nuestro precio ya fue pagado, ¿cuál precio hay que pagar? Quizás tengas que esforzarte, quizás tengas que hacer cambios definitivos en tu vida, mejorar tu condición de vida, mejorar lo que estás haciendo. Muy probablemente eso suceda y eso tengamos que hacer. Pero de eso a pagar un precio hay una gran diferencia. Por eso, cuando nos acercamos a Dios en oración, cuando tú buscas a Dios en oración y le pides a Dios algo desde lo más profundo de tu corazón, creyendo que Él lo puede hacer, y lo haces en el nombre de Jesucristo, estoy convencido que Dios escucha tu oración y Él podría traer una respuesta a tu vida. Pero en todas las peticiones y en todas las situaciones en las que Dios quiere bendecirnos, Él pone condiciones específicas. Condiciones no para pagar el precio, sino que son condiciones
para que tú alcances esos tiempos mejores, esa respuesta de Dios. Es como si hoy en día nos acaba de pasar a mi esposa y a mí, fuimos a comprar, ahorita que estamos en cuarentena y esto de quédate en casa y ciertas restricciones que hay en los lugares de venta, en los centros comerciales, en los supermercados. Fuimos a comprar algunas cosas que necesitábamos para la casa, mi esposa y yo, y habíamos escuchado que en el pequeño centro comercial que está aquí cerca de la casa, habíamos escuchado que solamente estaban dejando entrar a una persona por familia. Así es que fuimos los dos y nos acompañamos. Yo acompañé a mi esposa, ella tenía que comprar y no quería que ella viniera cargando todo como nos fuimos caminando. Entonces la acompañé y al llegar a la entrada quisimos inocentemente o abusivamente quisimos entrar los dos al pequeño supermercado. El policía nos vio que íbamos juntos y íbamos con mi hijo Israel, íbamos ahí al centro comercial. El policía nos vio y se nos quedó viendo. Yo me quedé más lejos porque vio que yo hablaba con mi esposa y pensamos que mi hijo podría entrar, pero para sorpresa de nuestra, el policía lo identificó que venía con nosotros y también lo detuvo y le dijo: no puede pasar solamente una persona. Esta es una regla. Nosotros quisimos evitar la regla. No quisimos ser imprudentes, sabíamos que nos iban a regresar y nos teníamos que esperar afuera. Respetamos lo que la autoridad en ese lugar nos dijo y nos quedamos afuera nosotros esperando a mi esposa en lo que ella hacía las compras necesarias. Así es que en ese momento yo reflexionaba que somos capaces de respetar las reglas que este mundo nos da. Hoy muchos se están quedando en casa, como lo he dicho en todas estas reuniones vía internet, como lo he dicho todo el tiempo. Si es necesario quedarte en casa, quédate en casa. En lo posible, quédate en casa. Si no tienes que salir, no salgas. Pero si tu trabajo te es necesario salir, sal sin miedo, sal con confianza. El día de hoy las autoridades sanitarias dieron el aviso que finalmente entrábamos a fase 3. Este es el momento en que hay una posibilidad de una mayor contagiosidad, un mayor número de contagiados. Existe esa posibilidad. Estamos orando que eso disminuya, que eso baje, que podamos hacer caso y quedarnos en casa. Pero si tienes que salir, si tienes que ir a trabajar, porque en tu trabajo así te lo están pidiendo. Mi esposa y yo estamos yendo a trabajar, trabajamos en el sector salud y tenemos que ir a trabajar. Y si te están pidiendo que vayas a trabajar, hazlo sin miedo, hazlo con confianza en el Señor, toma todas tus precauciones. A nosotros nos han dado la indicación que usemos cubrebocas. Por aquí traía yo uno de reserva, que usemos cubrebocas. Estos son los cubrebocas que estamos usando en el trabajo. No son quizás los más óptimos, porque yo al menos no estoy en contacto con los pacientes, estoy en una oficina aparte, pero nos están pidiendo que tomemos precauciones. Hermanos, si obedecemos a nuestras autoridades civiles para poner atención a lo que nos están pidiendo, y eso es lo que estamos haciendo ahora como iglesia, estamos obedeciendo a lo que nuestra autoridad civil nos pide. No lo estamos haciendo por miedo, no nos estamos escondiendo por miedo. La iglesia sigue funcionando, los templos son los que están cerrados, pero no estamos aterrorizados por lo que está pasando. Estamos confiando en el Señor de que esto va a terminar pronto y estamos orando porque así sea. Pero si tienes que salir, confía en el Señor que vas a estar bien, confía en el Señor que estás cubierto con la sangre de Cristo y que saldrás adelante de esto. Hoy recibíamos la noticia de una petición de oración. Al final estaremos orando por ello, pero de una persona que conocemos y que apreciamos, y nos estaba avisando su niña que estaba hoy enferma, que había sido diagnosticada como positivo a este virus, y nos inquietaba el corazón. Cuando lo platicaba con mi esposa, nos inquietaba el corazón porque sabemos que en su función, en su trabajo, tenía que estar en contacto con pacientes. Ella es enfermera, y nos inquietaba porque al final de cuentas
hay cosas que tienen que pasar, hay cosas que tienen que suceder, hay cosas que tienen que obligarnos a nosotros a darnos cuenta que lo único seguro que tenemos en este mundo es Dios. Nada es seguro, ni el sistema de salud más eficiente, ni el sistema de gobierno más eficiente, ni la economía más poderosa del mundo, ni los médicos más sobresalientes han logrado contener todo esto. Y a pesar de todo lo que se dice y a pesar de todo lo que pasa en torno de esto que está sucediendo, yo te voy a pedir que abras muy bien los ojos, que pongas mucha atención a tomar tus precauciones, que no te dejes engañar, que no vivas con miedo, que no vivas aterrorizado, que hagas caso a lo que nuestras autoridades están diciendo, porque así debemos hacerlo, porque así nos enseña la Biblia que tenemos que hacer, que las autoridades están ahí por algo. Así es que en esa situación toma todas tus precauciones. Y yo te comento esto porque si podemos hacer caso a nuestras autoridades civiles respecto a las instrucciones que nos dan para resguardar nuestra seguridad, ¿por qué no hacer caso a las instrucciones de Dios y a las reglas que Dios pone respecto a tu oración, respecto a tu comunión con Dios, a tu búsqueda de Dios, al tiempo que tienes que esperar, a la confianza que debes demostrar y a todo aquello que implica tener un carácter y una relación de comunión con nuestro Dios? Esta es la invitación que esta noche te hago. Esta es la invitación que quiero plantearte, que quiero compartir contigo. Jesús le dijo a los discípulos: no salgan de Jerusalén, quédense aquí, esperen, porque la promesa del Padre se va a cumplir. ¿Cuántas promesas, cuántas oraciones has hecho a Dios esperando que Dios cumpla su parte, esperando que Dios cumpla la promesa que te hizo, la promesa que declaró sobre tu vida, y llega el momento en que te desesperas, en que te angustias pensando en que Dios no cumplirá su promesa, pensando en que Dios no hará lo que dijo que haría contigo, y nos desesperamos y angustiamos y pensamos que no tendrá cumplimiento, que Dios se habrá olvidado de nosotros, que Dios habrá pasado por alto lo que prometió, o que no me lo prometió a mí, sino que lo prometió a alguien más y que yo entendí mal. Hermano, Dios es fiel y si Él dijo que lo haría, Él lo hará. A mí me gusta lo que el Señor le dice a los discípulos: quédense en Jerusalén, no salgan. Y la reacción de ellos fue quedarse en Jerusalén. Ahora, lo interesante de esto, de esta indicación que el Señor Jesús da, le dice los que estaban escuchando esta primera parte, y me gustaría que lo leyeras ahí en el libro de los Hechos. Dice, estoy tratando, denme un momento, perdón, es que se congeló aquí, se paralizó la pantalla y ya no me quiso mover el texto bíblico, pero aquí tengo la Biblia impresa, no la electrónica. Creo que es más confiable. Y dice en el libro de los Hechos, dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 2, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pero Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es lo que ya habíamos leído. Y luego dice, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones
con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. A mí me parece muy interesante ver que los apóstoles estaban ahí atentos a lo que estaba sucediendo, pero además las palabras de nuestro Señor Jesús son muy claras. Está la promesa, una promesa del Padre, que vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Después el Señor confirma esta promesa, habla de los tiempos, que no les corresponde a ellos saber los tiempos. Esto es algo que tiene que quedarte claro en tu corazón. Nosotros tenemos un modo de medir el tiempo. Nuestros tiempos nuestra manera de medir el tiempo es lineal. Es decir, en una misma línea trazamos el pasado, el presente y el futuro. Así es como nosotros medimos el tiempo. Pero para Dios el tiempo no se mide de manera lineal. Él es eterno. El tiempo, Él inventó el tiempo. Un día te hablaré de esto y te explicaré esto de manera científica. No me creas a mí algo que no te voy a explicar en este momento. Pero para Él el tiempo no es lineal. Para Él el tiempo, Él genera el tiempo, Él crea el tiempo, Él es eterno. Él no tiene pasado, presente y futuro como lo tenemos nosotros. Él no tiene principio y fin. Él es el principio y el fin. Entonces para Dios el tiempo es algo relativo. El tiempo funciona de acuerdo al momento y a la circunstancia y al proceso y a lo que Él quiere que funcione. Pero nosotros nos desesperamos porque creemos que nuestro tiempo limitado por el pasado, presente y futuro puede ser que pase muy rápido o puede ser que pase muy lento. Por eso los momentos que disfrutamos de repente pareciera que se terminan rápido, y los momentos que queremos que terminen rápido parece que se vuelven eternos. Pero no es que el tiempo se alargue y cuando las cosas no te gustan los días sean de 48 horas, o cuando las cosas te gustan los días sean de 12 horas y entonces el día se acorte o el día se alargue. No es así como funciona el tiempo para nosotros. Lo que pasa es que sentimos que es más largo o que es más corto por lo que estamos viviendo, por cómo nos sentimos, lo que estamos experimentando. Por eso hay cosas que quisiéramos que terminara, que quisiéramos que terminaran rápido o que quisiéramos que pasaran rápido, pero hay cosas que quisiéramos que no terminaran nunca. Hay para nosotros una diferencia de la apreciación del tiempo. Pero para Dios el tiempo es algo en lo que menos deberíamos de estar pensando. Por eso le dice el Señor Jesús a los apóstoles, le dice: no les corresponde a ustedes saber el tiempo ni las sazones, las cosas cuándo van a suceder. No les toca a ustedes saber eso acerca de los tiempos. A ustedes les corresponde hacer lo que les estoy pidiendo. Y eso es lo que importa para nosotros. Eso es lo que lo que debe ser considerado importante para nosotros. ¿Qué estamos haciendo para que en el transcurso del cumplimiento de lo que Dios dijo que sucedería, cómo vamos a vivir ese tiempo? Podemos vivir amargados ahorita, que primero dijeron son 15 días de cuarentena, después dijeron son 30 días de cuarentena, ahora dicen no, van a ser 60 días de cuarentena, y si después nos dicen no, faltan otros 30 días de cuarentena, y la gente empieza cada vez, parece que el tiempo no llega y se empieza a desesperar y se empieza a inquietar y a preocupar por cuánto tiempo más vamos a estar viviendo en esta situación y qué va a pasar y qué va a suceder. No es cuánto tiempo dura una circunstancia, es cómo atraviesas esa circunstancia, cómo vives esa circunstancia, que hace que el tiempo o sea largo o sea corto. Seguramente en algún momento de tu vida, de tu relación con tu familia, seguramente en algún momento te has encontrado disfrutando a tu familia. Recién mi esposa, mis hijos y yo estuvimos teniendo un tiempo en familia y estábamos jugando aquí algo que se llama caras y gestos, algo así como caras y gestos, o como no, el juego se llama Pictionary, donde tienes que dibujar una palabra, una frase, un título de una película, algo, tienes que dibujarlo, y a través de los dibujos los demás lo tienen que adivinar. Y entonces cuando eso
cuando nosotros estábamos jugando, cuando nos dimos cuenta, empezamos a jugar después de comer y cuando nos dimos cuenta ya habían pasado casi 5 horas de estar jugando y se nos fue el tiempo rapidísimo. Estuvimos jugando todos, estuvimos divirtiéndonos todos y cuando nos dimos cuenta ya era muy tarde, teníamos que irnos a dormir, pero se habían pasado por lo menos, yo creo que unas 5 horas, no recuerdo bien el tiempo porque no lo medimos, pero ya había pasado mucho tiempo de estar jugando y se nos fue el tiempo rapidísimo. Seguramente alguna vez te ha pasado eso, seguramente el tiempo se te ha ido muy rápido porque ha sido un momento agradable, lo disfrutaste, te reíste, bromeaste, cantaste, disfrutaste el momento y la pasaste increíble. Por eso el tiempo se te hizo cortísimo. Pero cuando el tiempo se te hace eterno, cuando te aburres, cuando estás formado en una fila esperando y la fila no avanza y entonces se te hace eterno y cuando te das cuenta apenas han pasado 2 minutos y tú dices, ya siento que pasaron como 10, como 20 minutos y el tiempo realmente no ha sido tanto. Así es que el problema no es cuánto tiempo tengas que esperar. El Señor le dice a los discípulos, a ustedes no les corresponde saber el tiempo. No les toca a ustedes saber cuánto tiempo tardará esto, si será en este siglo, en el venidero. El único que lo sabe es el Padre. Y no quiero volver extrema la situación de cuánto tiempo tengamos que vivir en esto, ni cuánto tiempo tengamos que pasar por esto, ni sé si tu situación económica o tu situación comercial o tu situación de negocios o tu empresa o lo que estás viviendo ahora, tu trabajo, no sé cómo lo estás viviendo. Lo que sí te puedo decir, y si tú crees en nuestro Señor Jesucristo y crees en su palabra, lo que sí te puedo decir que hay una garantía es que Dios no te va a dejar, no te va a abandonar y que Él cumplirá cada una de sus promesas. Lo interesante es lo que viene después, y de todo esto que ahora mismo te he compartido, hay algo que vale la pena mencionar y que es necesario que tengamos presente. Estoy tratando de recuperar aquí esto. Perdónenme que haya movido, pero a veces nosotros nos desesperamos por el tiempo y creemos que es mucho el tiempo. He conocido historias impresionantes de personas que han tenido que esperar mucho tiempo por un milagro. Hay personas que han recibido un milagro inmediatamente. Oramos y el milagro sucede. ¿Cómo? No te lo puedo explicar, simplemente sucede. Creemos, oramos, no te puedo decir que la oración es una oración mágica o que qué tipo de oración tiene una respuesta inmediata. Por eso creo que de repente mucha gente trata de encontrar, si yo publicara ahora mismo en el título de este mensaje que estoy compartiendo contigo, yo publicara 7 pasos para la respuesta a tu oración, estoy seguro que muchos verían este video. Si yo pusiera 2 pasos o la receta de 10 pasos para alcanzar el milagro financiero, seguramente mucha gente vería el video. Porque lo que queremos es una receta mágica. No queremos aplicar la fe, no queremos confiar en el Señor. Queremos el camino más corto, el camino más rápido, la forma más inmediata de salir de nuestra circunstancia, de cambiar la condición, nuestras emociones, nuestra relación de pareja. Quisiéramos que avanzara más rápido o el tiempo se detuviera, o a veces hay quienes quisieran regresar en el tiempo para no tomar decisiones equivocadas. Y la verdad es que nosotros no tenemos control del tiempo. Te aviso y te especifico que tú no tienes control del tiempo, pero tienes que entender que el tiempo de Dios no es tu tiempo. Es decir, la manera en cómo tú mides el tiempo no es la manera en cómo Dios mide el tiempo. Yo creo que podemos encontrar en las palabras de Pedro mucha sabiduría cuando el apóstol Pedro dice, y no te cito textualmente, pero te parafraseo el texto. El apóstol Pedro dice, si es necesario, padeceremos por un poco de tiempo. Y esta relación de poco de tiempo, esta palabra de un poco de tiempo, para muchos poco tiempo sería 2 minutos. Para alguien que está padeciendo una enfermedad que lleva años con ella, decirle esto termina en 2 semanas sería darle una gran noticia después de haber padecido años una enfermedad. Hemos visto milagros extraordinarios, gente que ha sido curada de enfermedades terminales, enfermedades complicadas, enfermedades difíciles. Recién compartía con
conocido, un amigo, le compartía algunos milagros que he podido presenciar, y hay dos que me vinieron a la mente cuando los compartía con él. Uno es de Cristian, un niño que nació con un problema en su intestino, que tuvieron que cortarle el intestino. Le cosieron el intestino y se le quedó un pedacito de intestino en su cuerpo, lo cual provocaba que él no pudiera procesar los alimentos, que no hubiera una nutrición correcta en su cuerpo, que tuvieran que darle alimentación por medio de sondas, alimentación líquida, sueros, y estuvo desde que nació este pequeño llamado Cristian. Por cierto, compartí su foto hace unos años. Desde que nació Cristian, nació con ese problema. Así es que desde que nació se quedó en el hospital. Eran dos hermanitos gemelos, uno de ellos falleció, el hermanito de Cristian, y Cristian vivió, pero vivió con este problema en su intestino. Los médicos no le daban mucha esperanza de vida. El niño se aferró a la vida y peleó, pero llegó el momento en que los médicos dijeron: no podemos hacer nada, no hay nada que podamos hacer por él, no mejora, no hay cambios, tenemos que seguirle dando alimentación y ya no podemos seguirlo teniendo aquí en el hospital porque ya no hay nada que hacer por él. De hecho, desahuciaron al niño, le daban poca esperanza de vida y lo mandaron fuera del hospital. Le pidieron a la mamá que lo sacara del hospital. La mamá, desesperada, de alguna manera llegó a nuestra iglesia. Perdónenme, no recuerdo por quién llegó. Alguien le habló de que en la iglesia orábamos por los enfermos y que estos sanaban. Ella oyó eso, llegó a la iglesia en una reunión en un martes como hoy, que es martes, teníamos reunión en la iglesia, y ella llegó a la reunión. Y si estoy poquito cambiando la historia, perdónenme, quienes conocen la historia, perdónenme que si la estoy cambiando un poco, pero no son los detalles a lo que me quiero referir, sino es a lo que sucedió. Ella llegó y me pidió que orara por su vida, por su matrimonio, por sus hijas, pero después me habló de su niño, como lo de su niño no lo tenía así como algo que fuera una urgencia. Yo creo que había cierta resignación a lo que le habían dicho los médicos respecto a es la condición de Cristian. Así es que le dijeron, pues se lo tiene que llevar y pues esperar en casa, es mejor que esté en casa y que ahí esperen lo que tenga que suceder. Así es que esperaron. Ella se lo quedó en el hospital, le quedaba una semana para sacarlo. Fue a la iglesia, oramos por el niño y después de eso el niño sanó. Salió del hospital, los médicos no le dan mucha esperanza de vida. En aquel entonces Cristian tenía 3 años, si no me equivoco. Y está, lo lleva, ella va, ni siquiera vi al niño, ella va a la iglesia, oramos por el niño. Y el domingo siguiente, un martes fue a que oráramos, el domingo siguiente ya él tenía que haberlo sacado el sábado, y el domingo llegó con Cristian. Y para sorpresa nuestra, Cristian llegó comiéndose, a la iglesia llegó comiéndose un taco. Aquí en México un taco es una tortilla con algo adentro. Y para sorpresa nuestra, el niño llegó comiendo un taco de suadero, comprado en el tianguis que está a unos pasos de la iglesia, en un mercado sobre ruedas. Ahí lo compró su mamá, se lo dio al niño y el niño lo estaba disfrutando. Hoy tenemos noticias, mi esposa recién nos compartía a mis hijos y a mí esta semana que Cristian hoy tiene 9 años. Este es un milagro. La mamá esperó años en el hospital con su hijo desahuciado por los médicos. Hoy Cristian tiene 9 años. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar la mamá por su milagro? ¿Sabía la mamá cuánto tiempo iba a esperar? ¿Sabía la mamá que le iban a sacar del hospital? No lo sabía. De hecho, recibía mucha beneficencia en el hospital, beneficencia en el hospital, ayuda de otras mamás, ayuda del mismo hospital, porque ella no podía ir a trabajar, tenía que estar todo el día en el hospital por lo que necesitara.
Perdón, gracias. Ya me corrigieron el nombre de Cristian, no es Cristian. Christopher, perdónenme, error muy grande, pero gracias, me acaba de corregir mi esposa. Él se llama Christopher y tiene 9 años. Christian era su hermano, ya me recordé. Christian era su hermano, él era Christopher. Y y ahora tiene 9 años. Y uno puede decir, ¿cómo fue? No lo sé. ¿Y qué oró, pastor? ¿Qué le dijo al niño? ¿Qué declaró para que oremos? No lo sé, no recuerdo ahorita ni la oración que hice. Lo único que le dije a esta mujer, Dios puede hacer un milagro. ¿Crees que puede hacerlo? Y ella dijo, sí, creo. Y oramos, y ya. Y el domingo lo vimos llegar a la iglesia con la respuesta de parte de Dios. Y hoy podemos saber, recibimos la noticia de que Christopher recién cumplió 9 años y que ahora él está yendo a la escuela, que su mamá ahora es enfermera, que sus hermanas ahí van esforzándose, y todo sucedió en un momento. No sé si el niño hubiera seguido más tiempo en el hospital, no sé si hubiéramos tenido la oportunidad de conocer a su mamá y orar por Christopher y orar por el milagro y el milagro sucediera. No lo sé, no puedo explicar eso. No sé, no creo en las coincidencias. Creo que Dios tiene control de las cosas y creo que Dios obra a favor de los que creen. En eso creo, en eso confío, eso es lo que hemos visto. Y te puedo hablar de muchos milagros más y te puedo hablar de muchas obras milagrosas que Dios ha hecho a lo largo de todo este tiempo que llevamos sirviéndole al Señor. Cosas extraordinarias, cosas sorprendentes, milagros sobrenaturales que podríamos decirte y pasarnos horas tratando de explicar todo esto que ha acontecido y todo esto que ha sucedido. Pero no es lo que quiero que te quede claro, es que a veces no entendemos el tiempo de Dios, a veces no entendemos que Dios tiene un tiempo, pero si me queda claro que ese día martes era el tiempo de Dios, esa semana en la que Maribel, la mamá de Christopher, era la semana en que le tenían que dar la noticia, en que no podían tenerlo más tiempo en el hospital. Esa semana era la semana en que tenían que darle la noticia que tenía que desalojar esa cama. Esa semana es la semana en la que ella tenía que ir a la iglesia, encontrarse con este pastor y pedirle una oración, hacer la oración y recibir la respuesta de parte de Dios. Cuando los médicos decían que no había nada que hacer por Christopher. Y sin embargo sucedió. ¿Cómo fue? No lo sé. Solo sé que Dios tiene un tiempo para tu milagro. Solo sé que Dios tiene un tiempo para que suceda tu milagro. Solo sé y te puedo decir que si Dios ha prometido algo, Él lo hará, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer y va a suceder. Y va a suceder el milagro que estás esperando que pase. Y va a suceder el milagro que Dios quiere que haga. No porque yo te lo estoy diciendo, sino porque Dios sabe cuál es el tiempo. Pero lo que importa es que tú creas y que confíes en Dios. Bien. Quiero terminar con esto. Se me ha acabado el tiempo. No sé cuál sea la situación, la circunstancia por la que estés pasando. Quizás tengas problemas financieros, familiares, de salud. Quizás tengas algún familiar que está pasando por una necesidad ahora. Quizás tengas a alguien que está pasando por una necesidad ahora. Quiero decirte, por ahí va pasando la basura para que veas que lo estamos haciendo en vivo. Pero hoy quiero decirte que Dios tiene control de las circunstancias. No podría explicar qué va a hacer Dios. Creo que cada caso es distinto. Nosotros no esperábamos lo que sucedió con Christopher y sin embargo pasó. Te puedo hablar quizás de Jorge y Patri allá en Argentina. El primer milagro que supimos de ellos. Y ahora nuevamente Dios ha obrado de una manera sobrenatural en sus vidas. De una manera extraordinaria, que por cierto los bendecimos mucho y esperamos que estén bien. O aquel hermanito que no hablaba español, yo le di mi mejor sermón después de 1 hora de hablar con él y darme cuenta que no entendía lo que le estaba diciendo. Simplemente oramos por él
Era una persona desahuciada por cirrosis hepática, que no podía moverse para nada, y a la semana llegó con ayuda de sus hermanos, sostenido de sus brazos, llegó a la iglesia, y a los 15 días llegó sostenido de un bastón, y a las 3 semanas llegó sostenido por su propio pie y su propia fuerza. Ese es un milagro extraordinario. Podría hablarte de la cantidad de milagros que Dios ha hecho. Muchos de ellos ya ni los recuerdo. O de Noé, por ejemplo, que me lo encontré sentado en la banqueta de su casa, ahí afuera de su casa, lo que conocemos como banqueta aquí en México. Y estaba sentado y de repente lo vi, y yo iba pasando con el auto y me paré y me acerqué a saludarlo, y para sorpresa mía, la diabetes le había quitado, la enfermedad de la diabetes le había quitado la vista, y me platica con mucha tristeza él en su corazón, habiendo sido un hombre fuerte, alto, agresivo, incluso podría decir hasta violento, pero no violento en mal plan, sino por su trabajo lo requería. Y de repente me paro y me orillo y me dice que estaba muy triste porque ese próximo fin de semana lo iban a operar y le iban a cortar sus 2 pies, porque la diabetes se lo había perjudicado tanto. Ya había perdido la vista, él no era ciego, sin embargo la diabetes le había quitado la vista. Y cuando me dice eso, se inquietó mi corazón, oré por él, y para gloria de Dios no le cortaron los pies. Podría hablarte de muchos milagros, de cosas que he visto. Yo mismo soy un milagro de parte de Dios. Yo mismo he experimentado el milagro de Dios en mi vida. En el 2006 fuimos al médico, marzo del 2006. Fuimos al médico porque uno de mis hijos había enfermado de un resfriado muy fuerte, ya llevaba varios días enfermo, y en aquel entonces, al ver que no se componía, lo llevamos al médico y el médico le dio un tratamiento muy fuerte de penicilina, pero también nos dijo que cuando él terminara su tratamiento, todos en la familia deberíamos de inyectarnos penicilina para erradicar el virus por completo de la casa. Le dimos su tratamiento, un tratamiento de 6 inyecciones, 7 inyecciones, no recuerdo en aquel entonces. Entre mi esposa y yo nos turnábamos para inyectar a mi hijo. Y el último día, cuando fue la última inyección, mi esposa había ido a la iglesia a un servicio de mujeres en oración y había estado en la iglesia. Todavía no éramos pastores en el 2006. Y resulta que cuando mi esposa se fue, yo me quedé con mis hijos. Y dije, bueno, los puedo inyectar, los voy a inyectar. Y yo los inyecté. Inyecté al más grande, inyecté al segundo, pero el más pequeño, como era muy inquieto, dije, no voy a poder inyectarlo, lo voy a lastimar, mejor me espero a que llegue mi esposa, y entre los dos lo sujetamos y lo inyectamos. Pero como tenía yo que inyectarme, me inyecté a mí mismo y caí unos segundos, más bien unos minutos. Me dio un shock anafiláctico, una reacción alérgica a la penicilina. Yo antes me había inyectado penicilina, antes me había puesto penicilina, pero en esa ocasión me reaccionó, me noqueó, me tiró al piso, y yo considero que estuve muerto por algunos segundos. Cuando reaccioné, lo único que pude hacer, todavía con la jeringa en mis glúteos, todavía me levanté, me quité la jeringa, me subí a la cama, y lo único que se me ocurrió hacer fue orar y ponerme a cuentas con el Señor. Empecé a pedirle a Dios que tomara a mi esposa, a mis hijos, que cuidara de ellos. Oré por mí, le pedí perdón por todos mis pecados, oré por mis padres, que les diera consuelo, que fueran salvos él y toda mi familia. Empecé a orar por todo lo que pude orar en esos minutos, y en eso yo sentía como mi cuerpo se enfriaba, como cada vez mi cuerpo se sentía más frío y menos me podía mover. Y de repente oí la puerta de la entrada de la casa que se abría, y era mi esposa que entró, me vio en cama, preguntó qué había pasado. En lugar de poner o mostrar pánico o asustarse, fue un momento muy valiente de mi esposa. Le habló un médico, una compañera médico del trabajo, le dijo lo que había pasado y le dijo, tienes que inyectarle hidrocortisona, me parece que es. Corrió a la farmacia ella misma, consiguió el medicamento, la jeringa, y me inyectó donde pudo.
Y aquí estoy, contándolo. Y alguien me pudiera decir, pero fue el medicamento, fue la hidrocortisona la que te salvó. Si eso es lo que crees, bueno, no podré yo convencerte. Pero yo que lo viví, te puedo decir que fue Dios. Fue Dios quien me salvó. Por eso hoy quiero compartirte esta fe. Quiero compartirte este mensaje. Se vienen tiempos difíciles. Para México se pronostica que este es el periodo de mayor gente contagiada, que el número de muertos crecerá, que la gente enfermará. Vamos a escuchar muchas cosas en estos días. Vamos a escuchar muchas malas noticias, vamos a escuchar noticias terroríficas, de pánico, noticias que te van a asustar. Noticias que nos van a tener como mexicanos preocupados y asustados de todo lo que está sucediendo. Incluso conocerás a alguien y sabrás de alguien que está enfermando, que tiene esta enfermedad. Y el miedo tratará de tomar lugar en tu corazón. Y a veces tratamos de convencernos a nosotros mismos de que no tenemos miedo, de que tenemos fe en Dios, de que Dios hará el milagro. Y tratamos de convencernos de tener fe. Pero no se trata de convencerte de tener fe. Se trata de que creas y tengas fe en que Dios es fiel y verdadero y Él lo hará. Te invito a poner tu confianza en Dios. Te invito a no afanarte, ni asustarte, ni preocuparte por todo lo que vas a escuchar en los próximos días. Incluso, si es necesario, desintoxícate un poco de las redes sociales. Apaga un poco tu celular. No revises tus redes sociales por un momento, a menos que sea para escucharnos a nosotros y para ver un mensaje de bendición para tu vida. Si no es para eso, entonces te recomendaría que no revisaras las redes sociales por un tiempo, para que te desintoxiques de toda esa mala información que estará bombardeando las redes sociales en los próximos días, en las próximas semanas, para que puedas encontrar la paz y la tranquilidad y la seguridad de que algo bueno está por suceder, que tiempos mejores están por venir. El Señor Jesús les hace una promesa: esperen porque vendrá la promesa, porque vendrá el cumplimiento, esperen porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. ¿Y sabes qué es lo curioso? Había 500 discípulos que vieron levantarse al Señor, ascender al cielo, pero después los que se quedaron en el aposento esperando la venida del Espíritu Santo solamente fueron 120. ¿Qué pasó con los otros 380? ¿A quién escucharon? ¿Qué noticias recibieron? ¿A quién le hicieron caso? ¿Cuáles fueron sus afanes? ¿Cuáles fueron sus preocupaciones que le hicieron no llegar hasta el aposento alto y no recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué pasó con esos 380? ¿A quién escucharon? ¿Qué los distrajo de llegar hasta el aposento alto? ¿Qué los distrajo de llegar a ese milagro extraordinario de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué te va a distraer en las próximas semanas? ¿Qué va a preocupar tu corazón? ¿Qué va a preocupar tu alma? ¿Qué va a preocupar tu vida respecto a lo que está sucediendo y a lo que estés oyendo en internet y en las redes sociales y todo lo que y todo lo que te quiere alejar de Dios y todo lo que quiere cerrar tus oídos y tu fe y cancelar tu confianza en Dios? ¿A qué le vas a poner atención? El consejo de esta noche, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan y amigos que nos visitan, el consejo de esta noche es: espera en Dios. Vienen tiempos mejores, te lo puedo asegurar. Es una promesa de Dios, es una promesa que el Señor nos ha hecho, que está escrito que algo bueno va a pasar, y que esta crisis que hoy rodea al mundo entero y que en México apenas estamos quizás empezando a ver cosas que no queríamos ver, y cada vez se complique más, nuestra confianza y nuestra certeza tiene que estar puesta en Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. No hay nada seguro en este mundo. Ni medicamentos, ni médicos, ni medicinas, ni hospitales, ni guardias nacionales, ni seguridad policíaca. No hay nada seguro en este mundo. Lo único seguro es Dios. Y estoy convencido de que algo bueno va a pasar en tu vida. Esta no es una crisis que debería detenernos o asustarnos o amedrentarnos y tenernos quietos, pasivos, reactivos.
como te decía al principio, sino que debe ser una crisis para la que ya estábamos preparados, que sabíamos que iba a suceder en algún momento. Quizás iba a pasar algo así en nuestra historia o en la historia de nuestros hijos o de los hijos de nuestros hijos. En algún momento algo así iba a suceder. Somos una especie, los seres humanos somos una especie que no tiene consideración de los demás ni de lo que le rodea, no le importa. Somos muy individualistas. Hoy tiene que cambiar eso y creo que nos está dando una lección Dios acerca de eso. Pero tenemos que estar preparados como iglesia. Tenemos que estar preparados como hijos de Dios de que esto que está sucediendo ahora, de que esto que está pasando ahora va a terminar. Y que tenemos que salir con la mejor actitud y la mejor respuesta a estas circunstancias, fe, con toda nuestra confianza en Dios de que esto pasará, y que a pesar de lo que estés viviendo y a pesar de lo que esté pasando, que ni el miedo, ni el temor, ni la preocupación, ni los afanes, ni la escasez, ni nada nos haga dudar de que Dios está en control de esto. Quiero orar por ti, quiero orar por tu vida, por tu familia, por tus amigos, por la gente que te preocupa, por aquellos que están enfermos ahora. Vamos a oír las noticias acerca de gente contagiándose y gente muriendo por este padecimiento. Algún día hablaré de eso, pero hoy solamente quiero transmitirte fe. Hoy quiero transmitirte fe, que Dios puede hacer un milagro en tu vida, en tu familia, en tu ser querido. En aquel que está pasando una situación, si tú puedes mandarle este mensaje, puedes mandarle este audio, este video y compartirlo con él, hazle saber que Dios tiene un plan y que Dios quiere levantarle. A ti te digo, Dios quiere levantarte. Dios quiere sanar tu cuerpo. Si estás pasando por enfermedad, Dios quiere hacerlo. Si estás pasando por necesidad, Dios quiere sostenerte, ayudarte. Empieza a confiar en Dios, no en tus fuerzas. Quizás antes confiaste en tu capacidad financiera y quizás antes confiaste en tu trabajo y en tu ingreso y en tu negocio y en cuánta capacidad tú tenías para salir adelante lejos de Dios. Creo que hoy es tiempo de mirar a Dios y decir, Señor, yo solo no puedo. Yo solo no voy a poder con esto, pero si tú estás conmigo, saldremos juntos. Saldremos adelante y veremos un milagro. Veremos algo mejor, tendremos tiempos mejores. Dios lo prometió y Él lo hará. Él lo dijo, lo cumplirá. Así es que ahí donde estás, quien quiera que tú seas, gracias a todos los que nos han estado viendo, los que nos han estado siguiendo en redes sociales, les agradecemos mucho. De verdad, compartan este video. Nosotros no estamos monetizando nuestros videos, no lo hacemos por negocio, lo hacemos por edificar al cuerpo de Cristo, por llegar a gente necesitada, por llegar a aquellos que quieren escuchar una palabra de aliento. A ellos queremos llegar, no lo hacemos por negocio. Queremos compartir contigo la fe que creemos y la fe que confesamos y profesamos, porque somos una iglesia que cree. A todos los de la casa, a todos los de Manto Nuevo les envío un fuerte abrazo, les bendecimos. A aquellos que no son de Manto Nuevo les bendecimos también, les amamos. Sabemos que algunos se encontraron con este mensaje por casualidad, así es que déjenos orar por ustedes. Queremos hacer una oración por un milagro en tu vida, porque vengan tiempos mejores para tu vida, para tu familia, para tus seres queridos. Déjenos orar por ello si no lo permites. Pero además, algo que es importante que sepas, como te lo dije al principio, toda promesa de parte de Dios, toda promesa que Dios nos hace en su palabra, en la Biblia, tu Biblia, seguramente tú tienes una Biblia en tu casa, toda promesa que Dios nos hace en su palabra tiene una condición. Toda. No es porque tengas que pagar un precio, sino porque Dios sabe que si nosotros nos dejaran entrada libre, no respetaríamos las reglas. Y así como me pasó a mí y a mi hijo, que nos dejaron fuera del pequeño centro comercial, del pequeño supermercado, porque no podíamos entrar todos, yo estoy seguro que si no hubiera alguien que nos dijera no puede pasar, nos hubiéramos pasado. Por eso son las reglas del Señor, por eso son las reglas de Dios, no porque Dios sea un verdugo, no porque Dios sea un ogro que está con un látigo esperando a ver quién falla al cumplimiento de sus reglas para castigarlo, sino porque hay una forma de hacer las cosas, hay un orden. Y si tú quieres acercarte a Dios, no puedes hacerlo de otra manera si no es por medio de Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Y por eso hoy quiero
invitarte a hacer esta oración. Hoy quiero invitarte a hacer esta oración desde tu corazón. Si esta es la primera vez que oyes un mensaje como este, te invito a hacer esta oración. Si tú ya habías escuchado un mensaje como este, pero sientes que te has alejado de Dios y que has estado lejos de Él, haciendo tu propia voluntad y no la de Él, te invito a hacer esta oración. Si tú eres de casa y sabes de lo que estoy hablando, ayúdame a orar por todas estas personas que harán esta oración al ver este video. Así es que ahí donde estás, tú, ahí que escuchaste este mensaje y que has llegado hasta este momento y que estás ahora poniendo atención a esta enseñanza, tú que estás ahora escuchando, quiero invitarte a hacer una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a pedirle a Dios solamente eso. El cerrar los ojos no es nada místico. El cerrar los ojos es para que no te distraigas con lo que está pasando a tu alrededor. Pero vamos a hacer una oración a Dios. Pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados y pedirle a Jesús que venga a tu corazón. Eso es lo que vamos a hacer. Así es que confía en el Señor y haz conmigo esta oración. Repítela tan alto que te puedas escuchar. Si vienes en el transporte público, si estás en tu oficina trabajando y no puedes hacerlo en voz alta, te recomiendo que ahí donde estás abras tu boca de manera que te puedas escuchar tú mismo. Escúchate tú mismo repitiendo esta oración y repite conmigo. Cierra tus ojos si puedes hacerlo. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. He querido vivir mi vida a mi manera. He querido hacer las cosas como yo creo que se deben hacer. Pero hoy entiendo que tus promesas, que tu palabra, que tu enseñanza tienen un modo de cumplirse y una manera de suceder en el tiempo en que tú lo has determinado. Por eso hoy me rindo a ti, reconociendo que necesito de ti, reconociendo que no hay otra forma de sacar adelante mi vida si no es con tu ayuda y en el cumplimiento de todas tus promesas. Te pido, Señor, que bendigas mi vida, que me des la fuerza para poder acercarme a ti todos los días y recordar todo el tiempo que has sido tú quien ha obrado en mí. Perdóname todas mis ofensas, perdóname todos mis pecados, limpia mi alma, limpia mi entendimiento, limpia mi corazón por completo. Quiero ser tu hijo, quiero ver mi nombre escrito en el libro de la vida y quiero recibirte en mi corazón, a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Bendíceme, Señor, y hazme tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicidades. Esta oración que acabas de hacer, solamente los valientes lo hacen. Y espero de todo corazón que puedas encontrarte con Dios cada día y recibir de Dios la fortaleza que necesitas y que puedas tomarte el tiempo para buscarlo, para orar. Orar no es repetir un rezo. Orar es hablar desde lo más profundo de tu corazón. Esperamos de todo corazón que seas bendecido. Ahora déjame orar por el milagro que te dije que íbamos a orar. Déjame orar, tú que has orado al Padre, tú que has pedido a Jesús que sea Él tu Salvador y tu Señor. Déjame orar porque recibas este milagro que estás esperando. No porque yo lo digo, no porque yo tenga poder en mí para hacer que el milagro suceda, sino porque Él lo prometió. Él dijo que si le buscamos, que si lo pedimos en su nombre y creemos lo que pedimos, lo recibiremos. Yo creo que recibiremos milagros extraordinarios y por favor, confía que lo hará. Pedimos que el Señor guarde tu vida y que estés bien. Y que si hay algo que está afligiendo tu vida ahora, en el nombre de Jesús, tengas una respuesta de parte de Dios para que el milagro suceda. Así es que vamos a orar. Nuevamente, si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, déjame orar por ti. Cierra tus ojos por un momento y recibe de Dios este milagro. Padre, te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Te agradezco por cada persona que escuche y vea este video, por aquellos que han llegado hasta este momento esperando que un milagro suceda en sus vidas y que tiempos mejores vengan a sus vidas. Te pido con todo el corazón que hagas un milagro extraordinario en sus vidas, que sus hogares sean llenos de tu presencia, que si hay un milagro de sanidad que ellos están esperando, ahora mismo estos cuerpos sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que el castigo de nuestra paz ya fue sobre ti, Señor Jesús, y por tu llaga hemos sido nosotros curados.
Padre, si estas personas necesitan un milagro financiero por su empresa, por su negocio, por sus finanzas, por la administración de sus finanzas, porque quizás alguno se haya quedado sin trabajo o alguno está teniendo que ir a trabajar. Ahora, Padre, te pido en el nombre de Jesús que haya una provisión sobrenatural. Tu palabra dice, Señor, que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Creo que ese milagro sucede. Si alguien, Señor, está pasando por problemas de reconciliación, problemas de desestabilidad familiar y emocional, te pido, Padre, que sea reconciliado, como lo dice tu palabra, que en ti se reconcilian todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Padre, haz un milagro extraordinario en cada una de las personas que escuchen este mensaje y esta oración. Te adoramos, Señor, y te pedimos que este milagro suceda y que ellos mismos puedan testificar a otros que el milagro sucedió. Y que esto, Señor, que tú estás haciendo ahora, quede como testimonio de tu grandeza, para la gloria, solo para la gloria de tu nombre. Gracias, bendito Dios, y que podamos dar testimonio a otros de que eres real y que vives para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos amigos, hermanos, gracias por escucharnos hasta este momento. Vamos a dar por terminada la transmisión. Hoy es una reunión en vivo, como si estuviéramos en la iglesia. Por eso no mandamos muchos saludos ni respondemos a los mensajes que nos están mandando. Les ofrezco mis disculpas y le pido que nos perdonen por no responder a sus saludos, porque hoy es el servicio de la iglesia y normalmente en la iglesia no saludo cuando estoy predicando. Pero no te pierdas las transmisiones en vivo de Quiero Saber. Ahí es un momento de charla, es un momento de conversación. Lo estamos transmitiendo a través de Facebook también y esperamos que podamos encontrarnos ahí en nuestra transmisión en vivo. Todas tus preguntas, haznos llegar tus preguntas, tus peticiones de oración, temas de los que quieras que hablemos, temas de los que quieras que platiquemos. Si hay algo que quieres saber, si hay algo que te gustaría que nosotros abordáramos, tengas curiosidad, tengas necesidad de saber, si consideramos pertinente compartirlo a través de este medio, porque no pretendemos adoctrinar a nadie, ni pretendemos contradecir a tu pastor o contradecir lo que te han enseñado. Solamente compartimos lo que nosotros creemos, lo que hemos aprendido en la Escritura, que sabemos y creemos que será de bendición para tu vida. Permítenos llegar a tu hogar, a tu vida, estar compartiendo contigo. Tuvimos recién una conversación interesante en la última transmisión de Quiero Saber, con un tema muy escabroso que gracias a Dios pudimos abordar. Estaremos haciendo una segunda parte más adelante. Por lo pronto tenemos otro tema para abordar el próximo jueves a las 8 de la noche, si Dios nos lo permite. Estaremos haciendo nuestra transmisión en vivo de Quiero Saber. Si tienes algún tema, alguna pregunta, alguna petición de oración, haznoslo llegar a través de Facebook, de Twitter, de WhatsApp, de YouTube, como puedas. Haznos llegar tu petición, tus sugerencias, tus comentarios, que estamos para servirte. Leeré sus comentarios al final de la transmisión y estaré procurando responder a cada uno de ellos. Por lo pronto, bendigo tu vida. Estaremos orando por cada uno de ustedes. Si todavía estás escuchando, Nancy, estamos orando por ti. Creemos que Dios hará un milagro en tu vida. No te asustes, Dios es fiel y Él podrá hacer un milagro en tu vida. Michelle, gracias por informarnos, estamos en contacto. Saludos a tu familia. También oramos por Gelacio, oramos por Ángel, oramos por Malena, por cada uno de ustedes. Estaremos orando y que Dios traiga paz y bendición a sus vidas. Les amamos, les bendecimos. Gracias y bendiciones. Hasta pronto.